en esta reunión que vamos a tener particionada en 2 encuentros en los que vamos a hablar de seguros de consorcio. Es un tema que a los productores muchas veces nos genera dudas, nos preguntamos, bueno, ¿cómo voy a vender este producto? A su vez, también es un producto muy importante para equilibrar nuestra cartera, y se presentan muchas dudas, sobre todo en los siniestros, y es por ello que hemos organizado esta capacitación de la mano de Allianz, a quienes les doy la bienvenida y agradezco a todo el equipo. Es un equipo enorme, formado por gente de siniestros de suscripción y comercial, que ahora los voy a presentar. Y como les decía, a los productores nos pasa que tenemos un montón de dudas en los siniestros, ¿no? Y todos los cambios introducidos en el Código Civil y Comercial también, ¿no? Son temas que tenemos que tener presentes al momento de comercializar y asesorar sobre este producto tan, tan interesante. Así que muy bienvenidos a todo el equipo. Los voy a presentar, así como los siniestros de líneas personales, está bien, porque un montón de... Uy, ahí me dice mi conexión a internet que se escucha medio mal. ¿Me escuchan bien? Bien. Eduardo Graham, invitado, liquidador de siniestros. Alejandro Ojeda y el equipo comercial de Allianz. Y ¿quién más tenía? Leonel Boizón de suscripción. Así que muy bienvenidos. Para información de todos los asistentes, les cuento cómo nos vamos a manejar. La reunión se está grabando, vamos a compartir un material que van a ir recorriendo todos los chicos de Allianz, y ese material luego se va a mandar por mail la semana que viene, no lo van a tener hoy, va a ser la semana que viene. El encuentro de hoy va a durar hasta las 16:30. Todas las preguntas que vayan surgiendo las pueden volcar en el chat, y las vamos a contestar al final de la reunión, en un espacio específico para las preguntas, porque es un tema que por ahí, si estamos interrumpiendo, se empieza a complicar, porque es bastante complejo. Lo mismo va a ser el jueves, nos vamos a manejar de la misma manera, les vamos a pedir excesiva puntualidad el jueves en el encuentro, porque 16:30 debemos finalizar. Así que, bueno, les doy la bienvenida. Leo, cuando quieras. Estás muteado. Diego, ¿lo podés habilitar? Ya está, ahí lo habilité. Bueno, me habían vedado, y está bien, hacen bien en no permitirme hablar. Bueno, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros poder estar acá, transmitir lo que nosotros hoy gestionamos en siniestros de consorcio. Nos acompaña, como dijo Ana, Ale Ojeda, gerente comercial y su equipo, Leo Boizón, jefe de suscripción de líneas personales, con mucha experiencia con nosotros, y agradecemos particularmente a Eduardo Graham, liquidador, experto en el tema, que ha colaborado mucho con nosotros para hacer esta presentación, que ya voy a empezar a compartir. Un segundo. Acá está. ¿Me confirman si están viéndolo? Si no, entiendo que se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Obviamente, por un tema de orden, Ana explicó lo de las preguntas. Está buenísimo. Guárdense todo lo que quieran preguntar para después. Si hubiese sido interactivo estaría bárbaro, pero por un tema de orden somos muchos y el tiempo es corto. Nosotros, ¿por qué, en una breve introducción, por qué queremos hablar de estos temas? Porque también nosotros notamos en la diaria, en el día a día, que son quizás las coberturas que más pueden llegar a generar duda. También son algunas particularidades más complejas de entender por el análisis que eso requiere. Nosotros estamos para eso, claramente.
Pero sí está bueno empezar a transmitir por qué nos manejamos de determinada manera, por qué las coberturas funcionan así, qué es lo que nosotros entendemos como una gestión de siniestros, y Eduardo va a poder expresarse muchísimo más al respecto. Pero también es bueno, y llegado el momento en ese espacio que vamos a tener intercambio, es conocer la parte que nosotros no vemos, que es la anterior a la denuncia. Nosotros recibimos una denuncia, en general, con una determinada causa y una explicación. Y atrás de eso hay también un entendimiento que a veces no nos llega, y que ustedes conocen mucho más, y por eso dan ese valor agregado, que a nosotros estaría buenísimo también poder saberlo. ¿Para qué? Para entender una gestión, una explicación, una llegada un poco más profunda que podemos llegar a tener en este manejo de siniestros. En ese intercambio, bueno, ahora vamos a ver algo que dejo una pregunta quizás que está buena para el final, poder conocer desde su visión el porqué, ¿no? Este va a ser el tema que vamos a repasar. Hoy entiendo que llegaremos hasta RC Lindero, depende de cómo se dé la dinámica y depende de las preguntas que se hagan. Creo que entre las dos jornadas el tiempo va a estar bueno, sobre todo para abrir un suficiente tiempo de ida y vuelta. Quizás no tenemos respuesta para todo, y eso hay que entenderlo. Nosotros venimos acá a dar una visión, pero sí está bueno poder llevarnos información, necesidades de ustedes, y si no es hoy, será en otro momento, seguir completando esas dudas. Cuando hablamos de consorcio, nosotros mostramos siempre esto. Este es un edificio que Leo, tenía déjame este una hilo. intervención antes Sí, de que claro, sigas. En relación al temario, como hoy vamos a llegar sí, hasta vuelvo. determinado punto, y vos decías, bueno, dejo esta pregunta para reflexionar al final, quizás el final, ¿no? Después de que uno escuche todo esto, van a surgir, creo que muchas preguntas más sobre lo que fuimos comercializando, sobre lo que ya conocemos y todas las dudas que se presenten luego de tu exposición. Así que yo voy a dejar en el chat la casilla de mail para que si alguien tiene alguna pregunta que por ahí requiere una redacción más tranquila o más larga, la pueda hacer llegar por mail y nosotros la vamos a retomar el jueves. Perfecto, me parece buena idea, Ana. Vuelvo a esta foto. Consorcio, consorcio normal, tradicional, que grafica perfectamente la importancia de estos seguros. Eh, y por qué explicamos que grafica perfectamente la importancia de estos seguros? Por esto. Esto es un siniestro que nosotros tuvimos, esto es en Mar del Plata. Eh, lo que ven marcado en rojo es este consorcio, ¿sí? Puntualmente. Y lo que está marcado en verde es otro consorcio también que teníamos asegurado, que tenemos asegurado. El que está marcado en verde lo tenemos asegurado, el otro consorcio que está marcado en rojo no lo tenemos asegurado, básicamente porque esto es lo que quedó de este consorcio. Hoy en día no hay nada. Si alguien va por Mar del Plata, pasa por acá, va a encontrar un terreno baldío, absolutamente nada. Acá aproximadamente hubo casi 30 familias que perdieron su hogar. El edificio estaba bien asegurado, por suerte. Em, por suerte tampoco hubo víctimas. Fue un siniestro muy grande, afectó a varias compañías. Nosotros teníamos estas dos locaciones, pero en sí afectó a varias compañías, entre el daño por el humo, todos los locales de esa cuadra, los de la vuelta. Fue un siniestro bastante grande. Se originó porque se incendió. Si ustedes ven acá abajo, ¿se ve el puntero? Sí, ¿no? Si ustedes ven acá abajo, había un bazar que se extiende por toda la parte inferior del edificio. El bazar era parte también del consorcio, tenía esa particularidad. Ese bazar es muy grande, muy reconocido en la ciudad de Mar del Plata, no lo teníamos asegurado nosotros. Lo que se incendió, el incendio comenzó en el depósito, que estaba acá como en el pulmón de la manzana, y obviamente la base de todo el edificio que teníamos asegurado terminó afectando y quedando esto. Por suerte no hubo víctimas, no hubo lesionados graves, un poquito de la inhalación de humo, algo de eso, pero no hubo que lamentar víctimas. Sí que de un día para el otro, toda esta gente, y este consorcio, la foto de acá arriba, es el mismo que estamos viendo recién, desde el edificio también asegurado por nosotros, que estaba en la parte de atrás. Acá fuimos nosotros, esta foto la sacamos nosotros. Nos pudimos meter adentro de este edificio, que quedó todo el segundo cuerpo realmente destruido.
Si sumamos entre uno y otro, fueron casi 70 familias que se quedaron sin vivienda. La del primer consorcio sin vivienda y ahí no volvieron nunca más. Y las del otro consorcio, hace muy poquito se terminó de reconstruir, licitamos la reconstrucción del segundo cuerpo casi en su totalidad, no había que demolerlo por el daño estructural que tenía, entonces pudieron volver hace muy poquito a vivir en su propiedad. Obviamente no vamos a entrar en el detalle de todo lo que perdieron de recuerdos y de todo eso, que lamentablemente no lo podemos cubrir, no existe valor para eso, pero sí graficar con estas 3 fotos cómo de un momento a otro se pierde todo, y cómo de un momento a otro en un evento hay 60 familias que pierden todo. Esa es la importancia que tiene el seguro de consorcio. Acá nos metemos en incendio, hay cláusulas, o mejor dicho, coberturas que no son tan catastróficas, pero sí es muy bueno graficarse por qué es este seguro importante, por qué es bueno tenerlo bien asegurado, conocer el producto, conocer de cómo se trabaja, las sumas, el valor a riesgo, todo eso es sumamente interesante. ¿Para qué? Para poder, nada, a pesar de este fenómeno tan grande, saber que el trabajo fue hecho y a conciencia. Les vamos a pasar tres datitos más que está bueno revisar, y acá quizás surge esa pregunta que puede llegar a quedar para que también nos ayuden a entender a nosotros. Este es la cantidad de denuncias de siniestro de consorcio que tenemos. Tomamos un periodo desde 2017 hasta ahora, hasta julio, incluyendo el mes pasado. ¿Cómo se comportan? Y acá no está dividido por causas, ¿no? Estos son todos los siniestros de consorcio que tenemos registrados nosotros en Allianz, y obviamente el efecto COVID ha generado una baja interesante, una V corta en ese aspecto, desde que se empezó a endurecer la cuarentena, abril-mayo, hasta que empezó a liberarse. Hoy ya estamos en una cantidad de denuncias muy similar a lo que fue pre-pandemia, pero sí también entender cómo ha impactado esto. Cuando vamos a una denuncia, o mejor dicho, a un gráfico un poquito más abierto, eso mismo lo distribuimos por causas, ¿no? Y es notorio, y empezar a ver eso también, y esta es la parte que está bueno dejar la pregunta para que entre todos podamos en algún momento tener una conclusión o analizar, cómo se comportaron las diferentes causas pre y post pandemia. Acá volvemos a ver esta B corta, ¿no? El efecto pandemia. Acá tienen la referencia por los colores, y nos vamos a centralizar quizás, sobre todo en lo que hoy vamos a hablar en la RC. Esta es la de cristales. La de cristales siempre genera mucha frecuencia, es lógico, es normal. Abajo se agrupan un montón de diferentes causas, las de robo, que en consorcio no pega tanto, pero sí, después de la pandemia, que es esta línea azul, la causa robo ha crecido, y tiene que ver también quizás con un momento particular, y ha habido muchos robos de entrar a las cocheras, y son denuncias que después tendrán no cobertura y hay un análisis profundo, pero la denuncia ingresa. Eso también ha generado cierto impacto. En incendio también se muestra por encima quizás del resto, que es la línea amarilla, pero no hay una diferencia considerable. Sí, como dato adicional, esta temporada, invierno, es cuando empiezan a tomar un poquito más de presencia los siniestros de incendio por el uso de estufas y caloventores. Como dato anecdótico, el mes pasado hemos registrado 7 denuncias de incendio que se originan en unidades funcionales, afectan al resto. Incendios de magnitud, no estamos hablando de un incendio que hubo solamente un poco de humo, sino incendios importantes, no como el primero, por suerte, que fue enorme, pero sí, y tiene que ver con esta temporada. Pero fíjense la línea verde, es lo que vamos hoy a empezar a hablar en un ratito, en unos minutos. Tiene que ver con RC. Estas son las denuncias de responsabilidad civil, no lesiones, sino únicamente cosas, que después de la pandemia ha tenido una mayor presencia con relación a lo que es prepandemia, ¿no? Y esto es lo que está bueno que quizás en algún momento podamos debatir, entender. Nosotros también tenemos que entenderlo, ¿eh? No somos
somos expertos en manejar siniestros, pero quizás en la casuística es algo que está bueno hablar porque lo que decíamos antes, hay una parte que quizás a nosotros nos llega a hacer una denuncia y hay otra parte anterior que está muy bueno desde el lado de ustedes poder entender por qué piensan que los siniestros de RC han aumentado después de la pandemia, ¿no? Para hacer gráfico, RC lo vamos a resumir en dos grandes grupos, si bien hay otras denuncias, es portón, que afecta a un vehículo, generalmente daños a vehículos, y sobre todo la parte de rotura de cañerías. Eso es lo que más hoy está afectando. Bueno, está bueno quizás entender por qué, mayor tiempo en la casa de la gente que ha pasado en pandemia, y eso hace que el mayor uso genere algún siniestro. Otra puede ser, hubo mucha caída de pago de expensas por la situación, porque hay gente que no podía trabajar. Eso también termina redundando en falta de mantenimiento en algunos lados. Bueno, eso puede ser otro factor. Después lo podemos debatir más en detalle. Y por último le quería mostrar este gráfico antes de dar paso a Eduardo, quizás y su experiencia como liquidador en esto y el trabajo que estuvimos haciendo para esta presentación, que es un gráfico que muestra para cada año, comparando el 2017, comparando los años anteriores al 2017, cómo fue la variación de denuncias. Es decir, 2018 versus 2017, acá están las referencias, cuánto varió la cantidad de denuncias con respecto al año anterior. Obviamente el efecto pandemia en 2020 hace que la gran mayoría de todas las tipologías de causa y su cantidad de denuncias hayan caído, pero vuelve a mostrarse comparativamente como la DRC, que es la verde, comparando no solo el año anterior, sino como vemos en los, sobre todo años anteriores a la pandemia, que es un año medio raro para analizar quizás estadísticas, ha tenido quizás una frecuencia aún mayor. Datos que se nos ocurrió que estaba bueno mostrar, quizás esto puede dejar pensando alguna idea para poder compartir. También después al final del jueves vamos a compartir por lo menos nuestros datos para que cualquier duda sobre la presentación y tema de siniestros me pregunten para poder seguir el vínculo y poder profundizar en estas cosas. Pero me pareció bueno hacer una introducción del efecto pandemia y cómo se comportó la cantidad de denuncias de consorcio a partir de eso. Edu, acá es cuando vos tomás mayor protagonismo para empezar un poco a hablar. Yo te guío la presentación, vos me vas diciendo si tenemos que volver para atrás o no. Desde ya es tu espacio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Acá en un principio lo que me gustaría aclarar como punto de partida, ¿no? Que vamos a hablar de consorcios, ¿qué es un consorcio? ¿Sí? ¿Y cuál fue la implicancia de la modificación con el nuevo Código Civil y Comercial? Tenemos que tener en cuenta que las normas que regían la propiedad horizontal antes de la modificación del Código Civil y Comercial, donde se introducen y se modifica la ley de propiedad horizontal, que era del año 1948, o sea, hasta de la ley 13.512, que se imaginan que de 1948 a hoy, el concepto de consorcio por la necesidad habitacional en ciudades grandes, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, cambió, y cambió mucho. ¿Por qué hago esta introducción? Porque cuando antes estábamos hablando del seguro de consorcios, sobre todo en temas puntuales de determinar cuáles son las partes comunes y cuáles son las partes propias, para después cómo aplicamos la póliza de seguros, ¿no? En estas cuestiones específicas, se fueron modificando. El problema que nosotros teníamos con la ley de propiedad horizontal anterior es que había quedado incompleta. ¿Por qué? Porque los consorcios, como bien dije antes, han ido cambiando estructuralmente. Cada vez se han convertido en estructuras más grandes, unidades habitacionales más grandes, más importantes, con mayor cantidad de espacios comunes, como por ejemplo los famosos Zoom, que nadie se imaginaba en 1948 que existían, e inclusive también cuestiones como servicios, desde la calefacción, agua caliente central, y un montón de otras situaciones que se fueron creando, que después al momento de aplicar la póliza, hacía compleja la interpretación.
si era común, si era propio, si era del copropietario, si era del consorcio. Y después otra cuestión, si el copropietario era un tercero frente a lo que era la persona del consorcio, la entidad del consorcio como persona jurídica, siendo una persona física el copropietario o no, y en qué situación se considera tercero y en qué situación no. En principio tenemos que hablar que el artículo 2037, lo voy a decir muy por arriba porque creo que tampoco hace a lo que es la presentación, porque la presentación está más relacionada a la aplicación del seguro, que bueno, la 2037 introduce un concepto, que la propiedad horizontal es un derecho real, sobre un inmueble propio, ¿sí? Que da el uso y goce y disposición material y jurídica sobre partes privativas y partes comunes. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay partes comunes, hay partes propias, y uno tiene el uso, goce, disposición material y jurídica sobre esas partes. Obviamente en las partes comunes va a ser más privativo, y en las partes propias el copropietario tiene mayor ejercicio de sus potestades. ¿Sí? Leo, si pasamos a la siguiente, Sí, como para... quería agregar algo, Edu, que es interesante. Sí. Estos cambios que vos mencionás, de la ley de propiedad horizontal, el nuevo Código Civil, lo que decías de un Zoom, una figura que no existía, los Landrio, hay muchas cosas que cambiaron, y también algo más que quizás después no viene tanto para lo que es la parte de RC, pero sí quizás para lo del jueves, también, y lo notamos en comunidad familiar también, lo que ha cambiado mucho también es el cómo se construye, ¿no? ¿Qué materiales se utiliza para construir hoy un edificio? Y no estoy hablando de la parte de ingeniería que no tengo conocimiento, pero sino de la parte de fachadas, de los materiales que se utilizan, que también puede generar cierta confusión. Eso ha hecho que algunas coberturas, algunas menciones en la ley se hayan quedado desactualizadas. Estamos hablando, en este caso, 1948 una ley, la ley de seguros también es bastante vieja, y hay cosas que fueron cambiando con el tiempo, que tiene que ver con la modernidad, moda, arquitectura, lo que uno fuera, que también hacen que el análisis tiene que ser de otra forma, el criterio tiene que ampliarse mucho más el criterio que lo que dice quizás una cobertura. Pero es interesante lo dinámico que se torna. Ahí te paso de Sí. diapositiva. Ahora cuando pasemos acá está el 2041, que modifica el artículo 2 de la ley de propiedad horizontal, más que modificarlo completa, porque en realidad lo que hace es introduce nuevos conceptos que antes no existían. Acá yo ahí en negrita, si ustedes ven, hay cosas que yo anoté que creo que es importante para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo el punto D, que habla de cimientos, columnas, vigas portantes, que en realidad eso ya estaba en la ley de propiedad horizontal. Habla de los balcones, en este caso, que la ley de propiedad horizontal no hablaba. Y después el punto F. En el punto F sí vamos a hacer mucho énfasis, porque diría que es uno de los grandes hilos conductores de la charla, y sobre todo en la aplicación del seguro. ¿Por qué? Porque en el punto F, si ustedes lo ven, del 2041, habla de cañerías que conducen fluidos. ¿Esto qué es? Caños de agua, básicamente, agua caliente, agua fría, y acá también hacemos hincapié en las modificaciones que ha habido en los edificios de propiedad horizontal. Antiguamente hubo una época que los edificios tenían calderas centrales, hace mucho tiempo, sobre todo en los monoambientes o departamentos chiquitos. Después se modifica, donde cada departamento tiene por estructura un calefón o termotanque, o digamos el servicio de agua caliente propio, y ahora volvió un poquito, ¿sí? Un poquito no, bastante, es el concepto de servicios centrales, ¿no? Como por ejemplo, el agua caliente para uso, o sea, agua caliente potable, por darle un nombre. Tenemos después la distribución de agua caliente para lo que son la calefacción. Tenemos el agua fría de las montantes, que es el agua corriente. Después tenemos también todo lo que es cloacal y pluvial, ¿sí? Que también entra en este concepto, porque estamos hablando que conducen fluidos. Y después todo lo que tiene que ver con el gas
y con electricidad, que acá es donde se refiere a energía en toda su extensión, ¿no? Y los cableados. Hasta el ingreso en la unidad funcional. ¿Sí? ¿Por qué hago esta salvedad hasta el ingreso en la unidad funcional? Porque eso es lo que determina en la aplicación del seguro. Después vamos a desarrollar el concepto de daños por agua, vamos a desarrollar RC, roturas de cañería y demás. ¿Cómo aplicamos esta cláusula F? Que antes, ¿qué pasaba? Muchas veces se hacían interpretaciones de los reglamentos, porque la ley de propiedad horizontal no hablaba de esta cuestión. La ley de propiedad horizontal no lo tocaba muy por arriba y se complementaba tanto con los reglamentos en los consorcios, o a veces esa falta en los reglamentos después con lo que eran las asambleas extraordinarias y con las actas, donde los copropietarios se ponían de acuerdo cuando había un daño en determinado caño, si se hacía cargo el consorcio, si se hacía cargo el copropietario, roturas en caños que estaban en las paredes, que filtraba hacia los departamentos de abajo, quién se hacía cargo, si el consorcio, por una cuestión de solidaridad, no tanto de derechos sobre los caños, y decir, bueno, ya que se rompe un caño que está en una losa, pero es de distribución interna, bueno, se hace cargo el consorcio porque se entiende que en algún momento todos esos caños, en el transcurso histórico del edificio, se van a romper. ¿Por qué? Porque son materiales que se van degradando. Esos materiales generan que haya filtraciones y por ende daños. Entonces, muchas veces los conceptos que a veces se tratan sobre si el caño está en la pared, entonces con que esté en la pared ya lo consideran común, y muchas veces no es así. Con que esté en la losa lo consideran común, muchas veces sí y muchas veces no. Pero cuando sí se toman, está muy relacionado con la solidaridad entre vecinos. Está relacionado en ponerse de acuerdo con respecto a eso. Que a veces, ¿sí?, tiene un hilo conductor con el seguro y a veces no. ¿Por qué? Porque a veces los vecinos determinan que va a haber solidaridad entre ellos con determinados daños, pero no precisamente eso quiere decir que haya un daño del consorcio hacia el copropietario. Igual me voy a parar ahí, porque si no me voy a poner a desarrollar otro tema que todavía no llegamos. Es más que nada para dar una introducción en estas modificaciones que hubo sobre partes propias y comunes, que en este caso estamos en el 2041, ahora si podemos pasar al 2042, leo que va a ser rápido, que está relacionado con lo que hablábamos antes, en la siguiente. Esta, Edu, era continuación de la anterior, si querías desarrollar algo más No. puntual. Lo más importante era lo que estaba Pasemos marcado en negrita. directamente, claro, pasemos al 2040. Esta presentación igualmente la van a tener para que después puedan leerla, ver, y si tener dudas sobre cuestiones particulares se pueda preguntar. No, pasemos al También, 2042, que también es muy cortito. Edu, compartimos, Sí. compartí el otro día un muy lindo resumen de la Ley de Propiedad Horizontal y el nuevo Código Civil, diferencias principales. Creo que hoy me habías pasado Sí, algo. Eso también sí, estaría bueno, si en algún momento, si la audiencia está interesada, también lo podemos anexar como un resumen para que perfecto. tengan las principales diferencias. Me parece que está Sí, resumido lo que dice la ley de propiedad horizontal. Quizás podemos resumir a los puntos principales, resume bien ahí y lo compara con nuevo Código Civil y diferencias. Está interesante. exactamente, eso lo podríamos compartir también. Bien. Bueno, pasemos al 2042. Acá, el 2042 está muy relacionado con lo que hablamos al principio. ¿Esto qué es? El Código Civil y Comercial dentro, por eso digo que se modifica y complementa la ley de propiedad horizontal, porque justamente acá digamos, ingresa al concepto de lo que es la piscina, solarium, gimnasio, lavadero, que igualmente era una obviedad, que eran partes comunes, pero bueno, la legislación, ya que actualiza los conceptos, también es necesario ponerlo. Y después, en el 2043, ya se da el concepto de lo que son las partes propias, ¿no? Que es todo lo que está contenido, ¿sí?, dentro de los muros medianeros, ¿no? Pero ¿qué hace también? También ingresa el concepto de puertas, que antes la ley de propiedad horizontal lo consideraba partes comunes, ventanas, bueno, artefactos y revestimiento, incluso los balcones, eso ya estaba de antes. Todo lo que era revestimiento ya era considerado propio. Acá lo que se ingresa también es las puertas y las ventanas. Que igualmente acá seguimos teniendo conflictos. ¿Por qué?
Porque hay reglamentos de copropietarios que consideran tanto las ventanas, que no habla de ventanas, sino habla de todo objeto que cubre los vanos, ¿no? Los vanos son los huecos que hay en los muros, digamos, perimetrales de los edificios, o los que dividen la unidad funcional con el afuera o con partes comunes, lo considera común. Ahí hay que ver en cada caso particular. ¿Sí? Esto yo lo digo siempre, a veces me preguntan en forma genérica, y las ventanas, y los cristales, y determinados caños, hay que ver en cada caso particular, hay que ver cada consorcio particular, obviamente evaluarlo con cada póliza en particular. Acá lo que estamos tratando de dar es un concepto general, ¿sí? De cómo aplicarlo, pero bueno, es como todo. Siempre hay que ir al caso particular y evaluar el caso particular, porque siempre puede haber excepciones a la regla. Y eso nunca lo tenemos que dejar de lado al momento de hacer una evaluación. ¿Sí? Bueno, esto fue en esta cuestión es la introducción del concepto de propiedad horizontal, partes propias y comunes. La idea es que tomemos esto como punto de partida para después, para ahora, a continuación, ver cómo aplicamos cada una de las coberturas. Los análisis que se han realizado son específicamente relacionados con las pólizas emitidas por Allianz. Yo entiendo que hay otras compañías, que de hecho nosotros trabajamos también con otras compañías que tienen ampliaciones de cobertura por ahí distintas, expresadas en formas distintas, con un wording, digamos, con una letra de póliza diferente. ¿Y por qué lo aclaro? Porque muchos pueden llegar a pensar no, esto no se aplica de esta forma con la póliza que nosotros trabajamos y que nosotros no tenemos, pero también hay que ver el concepto de esa póliza en particular, que muchas veces se introducen conceptos aclaratorios o contrarios a otras cuestiones. Por eso hago la aclaración que Edu, esto... refuerzo tu comentario, está perfecto, lo que estás diciendo, porque acá nosotros vamos a contar la parte que nosotros tenemos, que conocemos más. En realidad es una charla de consorcios en función de nuestra experiencia, de nuestro pequeño mundo. Eduardo tiene experiencia de trabajar con otras compañías, está perfecto, y acá el trabajo tiene que ver con explicar genéricamente, si bien se pueden parecer muchas, unas que otras, pero puede haber algún detalle que no, pero genéricamente es entender nuestro producto de consorcios, por llamarlo así, cómo gestionamos los siniestros a partir de este producto de consorcio, cómo lo analizamos, y de manera genérica. Obviamente, seguramente en la audiencia va a haber gente que tenga algún caso puntual en Allianz, que lo hayamos resuelto de una manera, de otra, lo que sea. No hay problema. Los casos puntuales quizás no es el ámbito para discutirlos. El caso puntual, vuelvo a decir, después yo dejo mi mail disponible para que me escriban, ya sea por consultas puntuales o genéricas, no hay problema. Pero es bueno entender esto. Esto es una charla en función de, mayoritariamente, nuestro mundo, nuestras coberturas, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿sigo? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Dicho lo anterior, con respecto a las partes comunes y partes propias, aclaro, visto muy por arriba, porque también el tiempo nos apremia y bueno, y acá está en la presentación, este escrito son 4 artículos, digamos, lo importante a lo que es la aplicación. Me pareció importante empezar con el concepto de responsabilidad civil. ¿Sí? Les comento, yo aparte de ser liquidador soy abogado. Mis inicios en lo que es el seguro, como todo abogado, después me convertí en liquidador, estuvo relacionado con la responsabilidad civil, así que es algo que tengo muy, muy fresco, y aparte soy un apasionado de la responsabilidad civil, así que vamos a empezar con este concepto. Como todos saben, que no hace falta que también lo aclare, como productores también lo conocen, que la responsabilidad civil es obviamente una cobertura que se aplica en tanto y en cuanto el asegurado, ¿sí?, provoque daños a terceras personas. Entonces está obviamente la obligación de resarcir, del deber general de cuidado. Acá específicamente vamos a hablar de la responsabilidad civil extracontractual,
¿no? Porque obviamente tenemos dos grandes conceptos, digamos, de responsabilidad civil, la contractual y la extracontractual. La contractual, como ya saben, es por incumplimiento de un contrato específico donde hay un nexo anterior, y la extracontractual es cuando, digamos, lesionamos el deber general de cuidado, ¿sí? Acá, en la introducción, como lo dice, que en realidad este es el wording de todas las pólizas cuando habla de la responsabilidad civil comprensiva, ¿sí? Que es el concepto básico de la comprensiva, es mantener indemne al asegurado en cuanto debe a un tercero como consecuencia de la responsabilidad extracontractual, por eso hice la aclaración. Esto es el deber general de cuidado, es cuando yo provoco un daño a un tercero sin que haya un contrato por medio, simplemente le provoco una lesión o un daño, ¿sí? En el sentido amplio, daño entendido como un menoscabo en su patrimonio, que incurre en el ejercicio de su actividad, ¿sí? Se hace la creación de actividad, porque estamos hablando de daño provocado, siempre cuando esté relacionado al concepto de consorcio. Nosotros tenemos dos grandes, digamos, dos conceptos de responsabilidad civil dentro del seguro. La comprensiva, que es que yo cubro todo lo que esté relacionado con la actividad, menos lo que específicamente estoy rechazando. Y después tenemos el concepto de responsabilidad civil, no la comprensiva, sino donde yo cubro al asegurado por cuenta de un tercero, por lo que específicamente yo planteo que voy a cubrir. ¿Sí? Que no es lo mismo que la comprensiva. La comprensiva es yo cubro todo, menos lo que rechazo, mientras la responsabilidad civil, a secas, ¿sí? Que son las condiciones generales, cuando aparece esa condición general de responsabilidad civil, que no es la comprensiva, es justamente la compañía plantea bajo qué situaciones va a aplicar el seguro. Es muy común, bueno, con productores lo deben saber, en lo que es el seguro de construcción, no el todo riesgo, sino la RC construcción básica, que yo planteo cuáles son los 8 puntos que voy a cubrir específicamente. Volvemos, la comprensiva no, es todo lo relacionado a la actividad. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Leo, si pasamos al siguiente, es muy importante dentro de la responsabilidad civil, una vez que determinemos la actividad y a qué digamos, cuál es la actividad del asegurado para saber qué es lo que voy a cubrir, cuáles son las exclusiones. ¿Sí? Acá igualmente estas son las exclusiones específicas de la RC a secas, ¿no? Obligaciones contractuales, claramente, porque nosotros cubrimos la extracontractual, y después las que son conocidas en todas las pólizas, digamos, aprobadas por la SUPER, de lo que es la responsabilidad civil. ¿Por qué tenemos que saber cuáles son las exclusiones? Porque justamente después las ampliaciones que vamos a tocar con respecto al seguro de consorcio, ampliaciones de cobertura de responsabilidad civil, están ligadas específicamente con la actividad. Si pasamos a la siguiente, Leo, que pasamos a la RC comprensiva y cuáles son las exclusiones, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí?, lo que es la RC comprensiva, que es una cláusula, primero que la RC comprensiva tiene que estar específicamente cubierta, ¿sí? Bueno, en Allianz creo que es la cláusula 950 dentro de las condiciones particulares. Y acá tenemos lo que son las exclusiones, ¿no? Vendedores ambulantes, hechos privados, carteles y objetos afines. Voy a pasar yo la hoja. Así seguimos, Leo, si querés pasar a la siguiente. ¿Sí? Y es importante prestar atención a esto. Daños que podrían, o sea, el uso de instalaciones, armas de fuego, cargo o descarga fuera del local, no es importante para un consorcio. Guardo depósito de vehículos, importante para un consorcio. Estas son las exclusiones. ¿Por qué hago hincapié de nuevo en las exclusiones? Porque acto seguido voy a hablar de las ampliaciones que se han ido incluyendo en diferentes pólizas. ¿Por qué digo diferentes pólizas? Hablo de pólizas de consorcio de diferentes compañías, pero acá específicamente me voy a centrar en las de Allianz. Y reitero, en las de Allianz, porque las coberturas, según la compañía, pueden ser similares, iguales o distintas. No hay medias tintas. Por eso yo hago la aclaración que acá estoy hablando específicamente de las cláusulas que tienen los combinados de consorcio de Allianz. Leo, si querés que pasemos ya a lo que son las ampliaciones, para hablar, bueno, las ampliaciones básicas, arma de fuego, no todos los consorcios los tienen, y acá volvemos un poco a lo anterior. Es muy importante conocer el consorcio que se va a asegurar.
el consorcio que se va a tomar. ¿Por qué? Porque no todos los consorcios deben tener las mismas ampliaciones en lo que es RC. Hay algunas ampliaciones que son necesarias, porque inclusive el código de edificación del gobierno de la ciudad las exigen, como por ejemplo RC ascensores y montacargas. Nosotros no se puede asegurar un consorcio sin esa ampliación. Pero por ejemplo tenemos una ampliación de armas de fuego, que no precisamente tiene que estar en todos los consorcios. Si nosotros tenemos un consorcio que no tiene seguridad, o bien tiene seguridad sin uso de arma de fuego, ¿por qué vamos a pagar? Que en este caso yo no sé si se paga una extra prima o no, reitero, no soy la parte comercial, pero no tendría sentido tener esa ampliación. Lo que estamos haciendo es mencionando todas las ampliaciones que podría llegar a tener un consorcio, ¿sí? Y cuáles son las que se utilizan. Armas de fuego es una, no es muy difícil entenderlo, es simplemente cuando el uso de un arma de fuego que es utilizada por una persona habilitada por su actividad o servicio, ¿no? Seguridad, provoca un daño o una lesión a un tercero, ¿sí? Después meternos en cuestiones si el tercero era una persona que estaba robando o no estaba robando, si son preguntas que hacen a una causa penal, cuestiones mucho más amplias y complejas que tampoco hacen al seguro y que tampoco lo va a resolver la compañía de seguros. La compañía de seguros va a acompañar según una causa penal posterior que haya con una investigación. Así que no es necesario pararnos ahí. Ascensores, ¿sí? Es importante el tema ascensores, y en este caso ustedes seguramente van a saber más que nosotros con respecto a lo que es actualmente la legislación del gobierno de la ciudad con respecto a los montos en la necesidad de asegurar los ascensores y montacargas que están relacionados con los metros cuadrados del edificio y demás cuestiones. Pero si ustedes ven, nosotros lo que es ascensores es una exclusión específica, ¿sí? Que tenemos de ascensores, pero es una ampliación que ya está en todas las pólizas. Por lo menos todas las que vi yo está. ¿Por qué? Porque es obligatorio el seguro de ascensores. Igual que el RC compresivo en los consorcios, igual que el incendio en partes comunes. Hay coberturas que ya vienen porque son obligatorias, ¿sí? Y acá es lo que estoy hablando, en principio estamos hablando de las más básicas, las ampliaciones más básicas. Después, bueno, tenemos carteles, letreros de objetos afines, que bueno, que esa cobertura es muy común en lo que es comercios, más que consorcios. Como existe la ampliación, yo la menciono, porque aparte es una de las exclusiones que tiene el RC comprensivo, es la tercera exclusión, que es carteles y letreros. Pero bueno, también está la posibilidad que a veces puede haber un consorcio que tiene un cartel, un letrero. Ahora hay consorcios muy importantes que tienen carteles de presentación con los números enchapados de acero y demás, que pueden provocar daños que se pueden desprender, que pueden generar lesiones a terceros, y que de acuerdo a las características del consorcio es importante tenerlo en cuenta para que después no haga un rechazo sobre un reclamo de un tercero que sufrió un daño porque se le cayó un cartel con la numeración o demás cuestiones. Edu, ahí como para aclaratorio, si bien es bastante lógica el análisis, pero para no confundir, si lo que hablamos hace un ratito del cambio en la formación de un consorcio, en la parte estructural, en lo que hoy es un consorcio, y vemos consorcios que tienen una línea en su planta baja de locales enormes, súper amplios, donde ahí se instala un local, donde ese local tiene su cartelería. Un siniestro a partir de ese cartel de ese local no afecta a esta cobertura, porque no es un cartel del consorcio propiamente dicho, sino del local, ¿no? Básicamente, como para dejarlo bien en claro, que esto que hablábamos recién, pará. la necesidad Sobre de eso tener... te voy a hacer... Dale, dale. Está Bueno, bueno que pero lo ahí que va. todo quede... Por eso. Pero en esta cuestión hay dos... Lo que estás diciendo vos, hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Primero, el local comercial tiene una finalidad de comercio específica, no es el consorcio. Acuérdense que la comprensiva está relacionada a la actividad del asegurado, ¿sí? Por lo tanto, el cartel no tiene nada que ver con el consorcio. Y segundo tema, cuando lo que son los locales comerciales tienen la obligación para su habilitación tener un seguro de carteles, en caso que lo tengan, ¿sí? Exigido por el gobierno de la ciudad. De hecho, los consorcios, para evitar también cualquier reclamo porque esté en su fachada, porque obviamente, ¿cuál es el problema? Si nosotros tenemos un local con un cartel, el cartel se cae,
y es parte de la fachada del consorcio, obviamente cualquier tercero contra quién va a ir, contra el local y va a ir contra el consorcio también. Exacto. Por eso lo El aclaraba, tema ¿viste? es que, Lo aclaraba. el tema es que la compañía lo va a rechazar, la compañía no lo va a cubrir, ¿sí? Y en todo caso, la solidaridad va a tener que ir de la mano con el bolsillo del propio consorcio, en caso que el local comercial sea insolvente o no tenga un seguro. Por eso acá sí es importante, cuando hay un local en el consorcio, en la planta baja, que se exija de parte de las administraciones o de parte del consejo de administración del consorcio las habilitaciones necesarias. Si no están las habilitaciones, cursar la denuncia que corresponde al gobierno de la ciudad. ¿Por qué lo aclaro a esto? Porque muchas veces pasa que vienen con ese planteo que se cae un cartel de un local, provoca daños, a veces en un automóvil, a veces una lesión a una persona, y creen que el consorcio lo va a cubrir. No, el consorcio no lo va a cubrir, porque es del local. Y resulta que el local no tenía seguro. Y bueno, ahí es donde va un paso más atrás, y uno lo que plantea es, bueno, la administración justamente tiene la obligación de exigir que un local comercial que está habilitado en la planta baja, ¿sí?, cumpla con todas las exigencias para su habilitación. ¿Sí? Edu, Dicho esto, creo, sí. quizás yo debería saberlo, pero no lo sé. Esto es para el gobierno de la ciudad, la obligatoriedad de tener un seguro donde incluya para los locales esto. ¿En la provincia de Buenos Aires también ocurre? Pasa que no aplica a nivel provincial, es jurisdicción municipal. ¿Sí? Eso aplica y normalmente están prácticamente en todas las municipalidades igual. Las habilitaciones comerciales son similares, no es que hay grandes diferencias. Pero si uno agarra Ok, cualquier resolución municipal con respecto a las habilitaciones, porque reitero, las habilitaciones comerciales, potestad municipal, dentro de las habilitaciones necesarias de los comercios, están todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y ahí está perfecto. la exigencia del seguro de responsabilidad civil, como, no sé, si es un restaurante, la habilitación con respecto a la instalación de gas, con respecto a la salida de acuerdo a la provincia, los desagües con respecto a la grasitud, si pueden ir a la cloaca común o no, digo, eso ya es jurisdicción municipal, pero no hay grandes cambios, o sea, normalmente se sigue siempre una misma línea. Gracias. ¿Sí? Bueno, terminado el tema de carteles, vamos a pasar a uno de los temas más complejos, ya que así voy a hablar de experiencias personales. Personales, me refiero no a lo que fue nuestra ¿Sos actividad como plomero? estudio. Yo, ¿Sos si plomero? soy No, como plomero, experiencias personales, estamos hablando de rotura de cañería, digo, sí, es un yo te plomero. diría pero que estoy muy cerca de ser plomero prácticamente en el estudio que tuve que hacer de planos de caños y las modificaciones que hacen a veces a las unidades funcionales, consorcios y discusiones eternas que hemos tenido con consejos de propietarios, con administradores y charlas con productores con respecto a esta aplicación. Roturas de cañería. ¿Sí? Roturas de cañerías, que es algo que básicamente nos hicimos expertos. Nuestro estudio tendría que ser estudio de roturas de cañerías más que estudio jurídico o de liquidación de siniestros. Acá Allianz, en este caso, ha sido ha hecho una aclaración muy importante en lo que es la cobertura, que gracias a esa aclaración ha evitado muchas discusiones con respecto a las administraciones sobre la interpretación de esta cláusula. ¿Por qué? Porque rotura de cañerías básicamente lo que cubre son todos los daños provocados por el agua, ¿sí?, proveniente de la rotura de una cañería de agua potable. ¿Sí? Hago la aclaración de agua potable acá. ¿Por qué? Porque acá queda fuera el concepto de pluvial y cloacal en esta cobertura de rotura de cañerías. ¿Sí? Y también hago la aclaración de potable porque muchas veces piensan que cuando hablamos de rotura de cañerías solamente agua corriente fría. ¿Sí? En este caso, como también habíamos dicho antes que hay consorcios que hoy tienen servicios centralizados de agua caliente, o sea que no tienen el calefón o el termotanque dentro del departamento, debemos considerar el agua caliente para uso personal, aclaro, no de calefacción. Uso
ducha, cocinar, lavar platos y demás, es agua potable. Y por lo tanto también entraría en este concepto. Lo que cubre, básicamente, es cuando la rotura proviene de una montante, caño de distribución común, tanques de agua, y todo lo que tiene que ver hasta la llave de paso de la unidad funcional. Considerando de la llave de paso hacia adentro, ¿sí?, como distribuciones propias y caños. Voy a hacer una aclaración. Hay consorcios, ¿sí?, que consideran que los caños que están empotrados en las paredes divisorias y en las losas, aclaro, dos losas, ¿por qué la losa? Porque también es lo que divide una unidad funcional de otra, como caños comunes. Yo acá no voy a cuestionar un consorcio si por reglamento o, reitero, solidaridad lo considera comunes. Porque acá lo que estamos hablando es que la misma póliza limita la cobertura. La misma póliza, y este artículo en particular, nos está diciendo que va a cubrir esa rotura hasta la llave de paso. ¿Por qué es importante esta ampliación y lo que dice? Porque las condiciones específicas, justamente la RC rechaza todo lo que tenga que ver con roturas de cañerías. ¿Sí? Si vamos un punto antes, Leo, ¿podemos volver para atrás un poquito? Sí, claro. ¿A dónde querés que vayamos? A las instrucciones de RC. Sí, a las condiciones de RC específicas. El punto E, ¿sí?, si ustedes ven, que habla de específicamente efectos de temperatura, vapores, humedad, filtraciones, desagües, roturas de cañerías. ¿Sí? Esta ampliación lo que hace es deja sin efecto el punto E. De hecho, normalmente, si vemos la cobertura específicamente, dice contrariamente a lo especificado en el punto E de las condiciones específicas. Como nosotros tenemos una clara exclusión, la compañía al dar cobertura después puede limitar la cobertura. Es un principio básico. Entonces la limita hasta la llave de paso. Entonces cualquier discusión que nosotros tengamos acá con respecto, si el caño, que muchas veces nos pasa, nosotros vamos a inspeccionar un departamento, o sea, la denuncia ingresa normalmente como que de un departamento hacia otro hay filtraciones de agua. La denuncia siempre, y no está mal, que siempre se plantee como que un caño del consorcio que se pinchó, que se rompió, empezó a filtrar en una unidad funcional, eso pasó a otro, queda en uno, queda en otra, bueno, después en la inspección surge cuáles son los daños. Vemos que la rotura del caño se provocó, no sé, en un caño del baño, por ejemplo, que va de la llave de paso a la ducha, y está en una pared divisoria. Entonces el administrador que nos plantea, bueno, pero es un caño común, por lo tanto la póliza DRC tendría que ser aplicada. Nosotros no paramos a discutir si es común o propio. ¿Por qué? Porque la misma cláusula es la que limita la cobertura. La misma cláusula dice, nosotros cubrimos la rotura del caño hasta la llave de paso. Lo que está después de la llave de paso no entra en discusión si es común o propio, por el reglamento, por la ley, más allá que el Código Civil, que la modificación justamente habla hasta el ingreso de la unidad funcional, ¿no? Cuando hablaba que eso fue lo que hablamos en un principio. Pero después está la discusión si reglamento prevalece por el Código Civil. Yo acá tengo una opinión formada propia, y creo que va al más específico que se aplica. ¿Sí? Si el reglamento está especificado, yo creo que se debería aplicar en casos donde no se hace esta aclaración. Acá es muy claro, y está subrayado, que dice llave de paso de cada unidad funcional. Por lo tanto, esa discusión ya queda fuera. Volviendo, ¿cuándo tiene cobertura? Cuando hay un caño que sea una montante, el tanque o demás se daña, ese agua ingresa y provoca daños en partes propias, según el concepto de partes propias. Ahí es donde se toma el siniestro y sí se indemniza al tercero, ¿no?
Acá cuando hablamos de tercero hablamos del copropietario. ¿Por qué estamos hablando de un tercero? Porque es una persona distinta a la figura jurídica del consorcio. El consorcio tiene personería jurídica, ¿sí? Y para la ley es una persona. El copropietario como persona física y dueño de una unidad funcional es una persona distinta. Las pólizas hoy también, normalmente, aclaran que los copropietarios serán considerados terceros. Esta aclaración se hace a los efectos de la responsabilidad civil, porque a veces tenemos esta discusión que hablaremos después con respecto del impacto de vehículo terrestre cuando es un copropietario que en la cochera choca y provoca daños en el mismo consorcio, ¿no? Por eso cuando hablamos de terceros, siempre se está hablando en las aclaraciones que hacen las pólizas con respecto a la aplicación de la responsabilidad civil, no a otras coberturas. ¿Sí? En este caño de roturas de cañerías, bueno, cuando hay un daño en la cañería provoca daños a terceros, ya sea en las partes edilicias o en las partes muebles que tiene el copropietario, ¿no? Porque cuando empieza a ingresar agua uno sabe perfectamente que si el agua cae de arriba a veces provoca daños en una mesa, en un sillón, en elementos electrodomésticos, computadoras. Entonces la compañía, como aseguradora del consorcio, tiene la obligación de indemnizar al tercero, en este caso el copropietario. Y esta cláusula de roturas de cañerías es muy específica para cubrir a los copropietarios que sufren daños por la rotura de los caños comunes previos a la llave de paso. ¿Sí? Creo que quedó claro, Leo, no sé si querés agregar algo con el tema de rotura de cañerías o alguna... No, está perfectamente explicado, Edu. o Gracias. alguna aclaración. No, está clarísimo. Está muy bien explicar la diferencia que parte común, parte propia, a los efectos de esta cláusula, perdón, me había sacado la cámara, y la vuelvo a poner. A los efectos de esta cláusula deja de tener sustento. Esto, lo que limita la cobertura o no, tiene que ver con qué caño se rompe, básicamente, y a qué afecta ese caño. Sí. Indistintamente si es parte propia o común, ¿no? Pero Está clarísima la diferenciación. dejando en claro que los principios generales de la RC rechazan las filtraciones y la ampliación posterior se limita hasta la llave de agua de paso. ¿Sí? Exactamente. Eso es importante. Después, si seguimos un poquito con respecto a esto, también tenemos una cláusula muy similar que es rotura o obstrucción de cañerías, que se refiere a los cloacales y pluviales. ¿Sí? Es importante esto porque muchas veces hay compañías que toman todos los caños de la misma forma, y compañías que hacen la separación entre unos caños y otros, hay compañías que directamente rechazan lo que son los pluviales o cloacales. Eso, digamos, no me voy a meter mucho en cómo actúa cada compañía. Lo que sí quiero dejar en claro es que esto es muy común, ¿sí? Y por qué es tan importante esta cobertura. Y eso voy a hablarles de las experiencias que tenemos nosotros como estudio. Es muy importante la segunda palabra que tenemos ahí en el título, obstrucción. ¿Por qué es muy importante? Porque la mayoría de los caños, la mayoría de los daños que nosotros observamos, estamos hablando entre un 80 y 85%, están relacionados con las obstrucciones. En dos casos en particular, ¿sí? Tanto las cloacales, que como ustedes saben suele pasar que la gente tira cualquier cosa en los inodoros, por la grasitud que se va generando cuando se limpian los platos, la utilización de los lavarropas, todo eso va al cloacal. Se van llenando de grasitud, van quedando cosas en los caños, y nunca falta cuando empieza a salir agua de las rejillas de respiración. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque no solamente que es agua que está contaminada y que provoca mucho daño, sino que en muchos edificios que tienen pisos de maderas, que tienen cosas sobre los pisos y demás, provoca graves daños. Algo tan simple como una obstrucción de cañería, ¿sí?, puede provocar importantísimos daños, tanto en el departamento donde empieza a salir el agua como en los departamentos que están debajo. ¿Por qué? Porque el agua después va filtrando. Y si eso no se destapa urgente y no se toma intervención urgente, es posible que el daño sea más que importante. Lo mismo pasa muchas veces con esas lluvias torrenciales que están ocurriendo últimamente,
Eso mezclado con el tema de las hojas, mezclado con la falta de limpieza en los pluviales, muchas veces genera que los balcones se inundan, que el agua ingresa a los departamentos, provoca daños en todo un piso de parqué. Ya de por sí un piso de parqué, hacer un pulido y limpieza son montos que hoy por hoy son importantísimos, entonces una veces no le da la suficiente importancia a una obstrucción de cañería cuando les diga que es casi más importante que la rotura de un caño montante, ¿sí? De agua común. No es tan común una rotura en un pluvial o un cloacal, ¿sí? Sí es más común la obstrucción. ¿Sí? Después, con respecto a cuál es la cobertura, no hace falta mucho. O sea, ya con el mismo título dice obstrucción de cañerías cloacales o pluviales, y después, bueno, cuando habla de lo que no cubre, igualmente no está relacionado con un cloacal o pluvial, por lo tanto no hace falta tampoco explayarnos demasiado. A esto lo que decía cuando Eh, hablamos hoy, inicialmente en las estadísticas, de que, y quizás tu experiencia en esto, Eduardo, puede aportar más, es importante el mantenimiento, sobre todo en el concepto de obstrucción, ¿no? El mantenimiento de limpieza de las cañerías, que podría prevenir o reducir la frecuencia de siniestros. Y lo que notamos nosotros es en el periodo pandemia y esto es público, con la baja de expensas, la morosidad del pago de expensas, hay algunas tareas de mantenimiento en edificios que nada, o se han espaciado, se han hecho con menos frecuencia en un periodo de tiempo, o algunas puntualmente no se han podido hacer. Esa es una de las causas que hablábamos antes, donde entendemos, por acá puede ser que tengamos un mayor impacto de frecuencia. Esta puede ser uno de los motivos de la causa de por qué después de la pandemia las denuncias que afectan esta cobertura hayan crecido. Porque dentro de lo que es la ARC, esta es una de las coberturas que más ha crecido en coberturas afectadas, ¿no? Dentro de una denuncia. Creo que una de las explicaciones viene por ahí. Sí, sí, totalmente. O sea, gran parte de los siniestros que están ingresando al consorcio están relacionados con roturas de cañerías y con obstrucciones. La obstrucción es muy común, o sea, muy común, muy común. Por eso nos detuvimos tanto en esos dos conceptos, ¿no? Rotura y obstrucción de cañerías cloacales subpluviales o roturas de caños de agua potable, porque también hay una realidad, lo que decía Leonardo con respecto al bajo pago de las expensas, los incrementos también que han tenido los gastos de los consorcios hacen que los trabajos que hay que hacer de mantenimiento se estén postergando. Eso lo que va generando es que cada vez tenemos más daños, sobre todo en los caños montantes, que son construcciones antiguas, que cuando se van haciendo reparaciones, se hacen reparaciones parciales para bajar los costos, lo cual muchas veces genera mayores daños, porque a veces el cambio de material, las diferencias de presión, porque se cambian los grosores de los caños y demás cuestiones, es como, es como que entramos en un ciclo donde la misma reparación genera más daños. Nos ha pasado muchas veces que hemos tenido a lo largo de un año 4 siniestros en un mismo consorcio, ¿no? Con la montante en diferentes tramos. Pero es literal, en diferentes tramos, se va arreglando un tramo, se daña otro. ¿Por qué? Porque se va utilizando más la presión de abajo, genera, pero bueno, son cuestiones más de ingeniería, pero esto Sabes está que muy relacionado esto, con... exacto, Edu, perdón, me sumo, hemos también tenido, y sobre todo en edificios del microcentro, siniestros que tenían que ver con justamente el dejar de usar la acumulación de líquidos en los tanques, generando mayor presión a las cañerías. ¿Por qué? Porque edificios que en pandemia estaban ocupados y eran de oficinas, eh, de un momento a otro se vieron sin gente y sin gente que esté todo el tiempo consumiendo el agua, ¿no? Obviamente el baño, las manos, lo que consumís. Entonces el tanque mucho tiempo en su máxima carga, generando mucha presión en las cañerías. Hemos tenido algunos siniestros relacionados a eso, contrariamente a lo que se piensa, por no usarlo justamente, ¿no? Dice, bueno, no lo uso, no se va a romper. No, justamente esa presión y obviamente algún caño con una antigüedad y con algún tipo de desgaste
ha generado esas roturas por esa presión, por el no uso en edificios de oficinas que se han visto sin gente en el momento de cuarentena, ¿no? Exactamente, o sea, los cambios de hábitos. Cambio. Normalmente los cambios de hábitos generan consecuencias, ¿sí? En el caso de la pandemia nosotros hemos visto que es real. Hay edificios que no se han utilizado, que han generado, hay una continua presión generándose sobre determinados caños que son los más sensibles, muchas veces son los flexibles y demás, bueno, que hay que hacer un doble estudio de la situación. Voy a hacer hincapié en eso, Leonardo, que es que muchas veces a prima facie nosotros hacemos la inspección, o otros estudios han hecho la inspección donde nosotros hemos participado, y nosotros vemos que de repente el daño es por un flexible que se ha zafado por la presión, se ha salido, y en realidad no es que el flexible estaba mal. En realidad ese flexible estaba sufriendo una presión continua, hasta que llega un momento que se termina zafando, se termina dañando, pero no era por falta de mantenimiento del flexible, sino que había un hábito de uso de agua que hacía que el tanque, si bien se llenaba de noche, además no era continua la presión, bueno, y de repente tuvimos que hasta modificar el enfoque del análisis. ¿Por qué se daña? ¿Cuáles son los hábitos de ese consorcio? ¿Por qué? Porque nuestra tarea como liquidadores y como estudios abogados es ir a fondo y no ver algo y ya sacar un rechazo como un acto reflejo. Ah, bueno, fue un caño flexible, después de la llave de paso lo rechazo. No, ahí tenemos que hacer un parate, muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nosotros no rechazamos como acto reflejo. Tenemos que ir un poquito más allá, ¿sí? Tenemos que hacer un estudio de la situación y esto nos lo enseñó la pandemia. Que los cambios de hábitos muchas veces hacen que el enfoque que nosotros tengamos que dar sobre el alcance de cobertura y la interpretación de la cláusula tenga matices que antes no había. ¿Sí? No sé si te parece que pasemos Sí, sí, ya... ahí está guardado Sí, vehículos y sí, después cortamos que o hacemos si un vos espacio. creés que hay algo para que aclaremos más en rotura de cañería, yo creo que ya el tema está. Por ahí Avanzaremos. estaría bueno aclarar una cuestión, sí, que tiene que ver con el concepto de daños por agua, que lo vamos a desarrollar después, pero por ahí alguien está pensando en las partes comunes. Acá no hablamos de partes comunes porque eso lo vamos a abordar en daños por agua. O sea, el concepto es prácticamente igual, pero el daño provocado en partes comunes. Acá el tema, siempre que estamos hablando de estos conceptos, es daños en partes propias, ¿sí? Exacto. Partes propias de la unidad funcional cuyo damnificado es un copropietario. Bueno, guarda de vehículos a título no oneroso es una cobertura más que Edu, conocida. perdón, terminamos Sí. este análisis de guarda de depósito. Abrimos, si querés, van a ser 15 minutos de ida y vuelta si hay alguna pregunta, y el resto retomamos en la continuación del jueves, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Sí? Leonardo, yo acá lo que voy a hablar es guarda de vehículos e inclusión de daños producidos por estacionamiento, ¿sí? Porque van los dos de la mano. Voy a ser muy escueto. Guardia de vehículos a título no oneroso, como todos saben, son los autos que están bajo la guarda del consorcio en las cocheras o los garages. La cobertura justamente es una ampliación porque deja sin efecto el inciso H, ¿sí? De la RC comprensiva. El inciso H justamente que rechaza guardia y custodia de vehículos, no es más que eso, pero la ampliación que da, la ampliación que otorga, es solamente para robo, incendio o explosión. No es para cualquier daño. Es para robo, incendio o explosión, en la medida obviamente que el consorcio es responsable. Acá hay un pequeño tema para desarrollar que fue algo que hemos hablado en su momento, que hemos tenido varias reuniones en las compañías y demás, es el concepto de guarda y custodia de vehículos. ¿Qué es la guardia y custodia? O si es cualquier daño, ¿no? ¿Cuándo aplica la RC comprensiva general también y cuándo aplica la de guarda? En principio tenemos que hablar que la guarda está más relacionada a una cuestión contractual que extracontractual, ¿sí? Porque la guarda no es ni más ni menos que está dentro del ámbito del contrato de depósito, ¿no? Que yo entrego el bien a un tercero, en este caso el consorcio,
el cual tiene la obligación de después devolverme el objeto en el mismo estado en el cual yo se lo entregué. ¿Sí? Y cuando hablamos de guardia y custodia, estamos hablando que digamos, quien determina el fin del objeto es el consorcio. Yo lo entrego, ya está fuera de mi ámbito de poder, lo tiene el consorcio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después voy a dar un par de ejemplos sobre cuándo aplica la guardia y custodia y cuándo aplica la RC comprensiva extracontractual, que son completamente distintos. Para que yo hable de guardia y custodia, tenemos que hablar que el propietario ni siquiera puede estar en el garage. Las llaves las tiene que tener el auto quedar ahí, o bien las llaves tienen que estar por el consorcio. Hay un robo, un incendio, una explosión. Digo, no es mucho más que eso. ¿Sí? ¿Por qué hice la aclaración anterior? Porque muchas veces pasa que el auto, mientras está en poder del consorcio, sufre daños por desprendimiento de mampostería, roturas, más que nada desprendimiento de mampostería o cualquier tipo de objeto. Se cae un matafuego, se cae cualquier objeto, una luminaria y demás, le provoca un daño a un auto. Nosotros ahí vamos a hacer una salvedad. Yo entiendo que en muchas compañías se rechazan este tipo de eventos porque lo que plantean es que mientras esté bajo la guardia. ¿Por qué? Porque en realidad la exclusión habla es mientras esté bajo la guardia del consorcio. No habla de que se originan por la guardia del consorcio. ¿Cuál es la diferencia? Que en una, mientras esté bajo la guardia y custodia, no importa quién provoca el daño. Si el daño lo provoca el consorcio, un tercero, o está relacionado con un contrato de depósito, simplemente lo rechazo por el hecho de que está bajo la guardia y custodia. Y en otros casos la interpretación es que cuando sea pura y exclusivamente del incumplimiento de ese contrato de depósito. ¿Qué quiere decir esto? Viene X, que dejó el auto en estacionamiento, se cayó mampostería, y le plantea a la compañía que quiere hacer un reclamo por el daño que sufrió. Entonces la compañía dice, no, no te lo cubro porque está bajo la guardia de custodia. En cuyo caso el tercero lo que manifiesta es, no, yo no estoy planteando que el origen de la obligación nace en un contrato por incumplimiento, sino lo que yo estoy planteando es que el daño me lo produjo el consorcio. ¿Sí? Donde entra la comprensiva. ¿Por qué hablamos de eso? Porque estamos diciendo que el consorcio, por la falta de mantenimiento, se desprende un pedazo de mampostería y cae sobre el auto. Y si en definitiva, si este evento ocurre con un auto estacionado afuera, la única diferencia es el lugar donde se encuentra el objeto. Reitero, es una interpretación aplicada para la compañía que nos ocupa hoy, en la cual consensuamos cuál tendría que ser el alcance de la guardia y custodia. Entendemos que muchas compañías tienen otra interpretación, la cual es completamente válida. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo no es aplicable a todos, lo que yo estoy hablando es específicamente a la compañía que nos ocupa hoy. Lo aclaro, porque si no, bajo este pretexto, uno por ahí lo puede plantear en pólizas de otra compañía, y la otra compañía tiene derecho también de plantear lo que crean. Y el último concepto que vamos a ver relacionado con esto, que es la inclusión de daños producidos por estacionamiento, que bueno, que es el famoso, las famosas garajes compartidos, donde hay cocheras móviles, y los encargados tienen la capacidad de poder mover los autos para que queden acomodados, para que puedan salir y entrar. ¿No? Lo único que se exige para esta cobertura, que obviamente es una ampliación, ¿por qué? Porque ahí sí hay guarda, que esto ocurre cuando el encargado le provoca un daño cuando lo está moviendo el auto. La única exigencia es que dentro de su recibo de sueldo esté habilitado y cobre un extra, ¿sí? Que eso está contemplado dentro de lo que es el SUTER, dentro del convenio colectivo, que cobre un extra por movimiento de autos. Es una carga en las pólizas, no en esta, prácticamente en todas las que tiene esta cobertura. ¿Sí? Que obviamente el encargado esté habilitado para conducir, y obviamente también cobre ese extra para poder realizarlo. Caso contrario, no tendrían cobertura. Bueno, traté de ser lo más escueto, Leonardo, no sé si... Está perfecto, está perfecto. Ahora vamos a abrir el micrófono, yo voy a poner la cámara también. Hay algunas preguntas, así que vamos a compartirlas y analizarlas en conjunto. Desde el lado compañía, liquidador, bueno, están todas las partes hoy que quieran participar. Ana, cuando quieras abrir el micrófono. Dale.
¿Querés que te pase todas las preguntas en el mismo orden que les teníamos? O Voy a sea, dejar de estamos medio compartir. complicados de tiempo, por ahí no llegamos a responder todo hoy. Quiero que lo sepan porque no nos podemos quedar mucho más allá de -4. Sí, esto lo aclaro por si no llegamos con algo, por favor mándenlo por mail. Sí, mándalo por mail, nosotros después ampliamos respuestas si hace falta, no hay ningún problema de nuestro lado para profundizarlo. En la realidad venimos para eso, los temas son tantos, esto se extiende, con lo cual la idea es no dejar a nadie sin una respuesta siempre y cuando la tengamos, la podemos hacer no ahora, sino por mail después. No hay ningún problema. Bueno, hay de diversos temas. Voy a leer una. Dice, hay un tipo de siniestro que ha generado controversias. Un portón automático lo acciona un consorcista y por una falla en el mismo se cierra antes de que termine de pasar la unidad, dañando a la misma, no un daño al vehículo. Me he encontrado con varias aseguradoras que no lo cubren y en alguna también la justificación es que cubre a los vehículos en guardatítulo no oneroso contra incendio y robo, pero no sus daños. ¿Cuál es el accionar de la compañía frente a esta cláusula? Ok, ahí quizás puede ampliar después cómo es la mecánica de la gestión de este siniestro. Nosotros tenemos que buscar, en esos casos, vos tenés dos situaciones. El daño que el portón genera al auto, y la otra que puede ser es que el portón funciona bien y el consorcista se llevó por delante del portón, porque también ha pasado eso. Nosotros lo que tratamos de verificar es que haya alguna falla en los sensores, que haya una responsabilidad del consorcio. Edu ha tenido muchísimos siniestros de ese estilo, quizás para poder profundizar, pero hay que determinar quién es el responsable, y a veces el responsable también es el consorcista que choca el portón, ¿no? Por eso quizás en otra compañía... Déjame hacer una Sí, obvio, Edu. Leo, déjame hacer una aclaración, que me he encontrado con esto en otras situaciones, ojo. Sí, claro. Así que por ahí sé por dónde va la pregunta. Lo que vos decías, Leo, está muy bien, porque en lo que vos planteabas es una cuestión, es la RC, cuando cae el portón y cuando el consorcista se choca, estamos hablando de un impacto de vehículo terrestre, Exacto. ¿no? Situaciones distintas. Totalmente. Acá lo que están planteando, que me ha pasado, es que en los edificios muchas veces no, es normal que tengan un control remoto. Puede ser que un auto entra, un auto viene atrás. Cuando el auto viene atrás, una persona acciona el control, se empieza a bajar cuando el que viene atrás está pasando. Entonces el planteo, que muchas veces nos hacen, o el planteo que he visto en compañías de seguros es, vamos por parte, porque la pregunta tiene dos partes. La primera, ¿qué pasa cuando se baja el portón porque lo accionó otro copropietario? Responsabilidad del consorcio, indiscutible. ¿Por qué? Porque el consorcio tiene que tener el mecanismo para evitar que por más que otro copropietario apriete el botón, el portón no se baje. Que son los famosos Para eso sensores que están existen... en la línea de paso. Exactamente. Sí, a ver, si se cerró el portón viendo un auto es que el sensor no funcionó. Si el sensor no funcionó, es un problema del consorcio. Segundo tema con respecto a esto. Muchos dicen, no tenemos sensor. Por cuestiones de seguridad, porque nos pueden robar, pueden poner la pata, se abre y demás. Error, no puede no haber sensor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si un chico pasa caminando por debajo y lo aplasta Dios no pase, un portón? No solamente está relacionado con el auto. El consorcio, desde el momento, o sea, primero tenemos que tener en cuenta que el portón es una cosa riesgosa, por sí mismo. El portón es riesgoso por el peso, por la aplicación, por la utilidad que tiene. Entonces el consorcio tiene que tomar las medidas suficientes para evitar que ese portón provoque daños. Entonces, si yo saco el portón por seguridad y eso provoca un daño, la responsabilidad es del consorcio. Y tercer tema, que era otra parte de las preguntas, la relación con la guardia y custodia de vehículos. No podemos hablar de guardia y custodia cuando el vehículo está siendo conducido por su propietario. ¿Cómo vamos a rechazar un siniestro por guardia y custodia? Porque por decir que guardia y custodia solamente aplica para incendio y explosión, si la guardia y custodia la tiene el propietario del auto, no la tiene el Ahí lo que consorcio. amplío, quizás para redondear la respuesta, es si eso ocurre y es responsabilidad del consorcio, claro que lo reconocemos, lo amparamos, hemos pagado un montón de siniestros de ese estilo. Corresponde a nuestra visión, y esto habla de nuestra visión, si eso ocurre y es responsabilidad del consorcio, se demuestra eso, sí, tiene cobertura, nosotros lo pagamos. Por eso aclaré al principio, hay veces que todo funciona ok y es un error quizás del consorcista que se lleva por delante del portón.
y hemos también tenido ese tipo de casos. Mucho menos, claro, ¿eh? Pero dentro de la verificación lo que nosotros pedimos es, falló el sensor, ¿hay una responsabilidad del consorcio? Sí, listo. No aplica guarda de depósito de vehículos, es muy cierto lo que dice Eduardo. Está en poder del propietario del vehículo que lo está conduciendo, básicamente. Así que no aplica, tiene cobertura. Si querés pasar a la próxima, Ana, si quedó clara. Bien, algo similar relacionado con este Perdón, tema. Ana, Sí, perdón, Ana, una sí. cosita antes de pasar a eso. ¿Qué es con la guarda en los consorcios? ¿Qué pasa si como quedan las llaves en el consorcio, uno lo mueve el auto y causa un daño en el auto, que no está cubierto explosión y robo? ¿Cómo No, pero, sería ahí el siniestro? a ver, en principio, si nosotros no tenemos la inclusión de daños producidos por estacionamiento, no tiene cobertura. Porque la guarda solamente aplica para incendio o explosión. Para eso tiene que estar siendo conducido por el encargado habilitado y tener la cobertura del consorcio. En Es Pablo ese lo que caso, explicó sí, va a Eduardo cubrir el hace un auto, ratito. Es lo que hablamos hace un ratito, claro, Edu, ¿no? De lo que explicó al final de la charla sobre claro, tener ese exacto. adicional para cuando se mueve el auto en el estacionamiento y hay un encargado para esa tarea y es demostrable que quien está moviendo el auto justamente tiene esa tarea dentro de su actividad, ahí sí, pero tenés que tener ese adicional y esa precaución, ¿no? Que haya una persona encargada y se le remunere para esa tarea. Ahí demostramos que es Sí, o sea, no parte del aplica, consorcio. voy a aclarar algo porque nos ha pasado, no aplica en los consorcios donde se dejan las llaves y se deja que los propios copropietarios muevan los autos para sacar el propio. No aplica, Bueno, tiene que haber una persona encargada nada más. O sea, exacto, eso. o sea, puede haber 3 encargados y los 3 habilitados. Ok, No ok. tiene que ser uno, pero tiene que estar habilitado. Y aclaramos, en las pólizas de alias no hace falta ni siquiera que esté detallado quién es el encargado. Con que ese encargado tenga el recibo de sueldo que cobra el adicional y aparte de un carnet de conductor habilitante para conducir vehículos, ya la cobertura Es aplica. suficiente. Pero Claro, no tiene perfecto. nada que ver con guardia y custodia. Buenísimo. Gracias, A vos, Pablo. No, de nada. Bueno, seguimos. Preguntaban si moto se incluye, porque en algunos casos también que tienen entendido que no aplica a motos y solamente a vehículos. Y eso depende de la ampliación. En las de Allianz sí, porque es un motovehículo. Exacto. ¿Por qué hago la RC guarda, sí. A ver, hago la aclaración, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el seguro de responsabilidad civil de garage, ¿sí? Que es un producto distinto, que son pólizas específicas para garage y cocheras, hace normalmente una aclaración que cubren vehículos de 4 o más ruedas, dejando las motos fuera. Pero esa cláusula específica solamente está especificada para lo que es RC Garage, que no tiene que ver con consorcios. Son RC puras que se le dan a las cocheras, garajes y demás. En este específicamente, con que sea un motovehículo, alcanza y muchas veces se está agregando también el tema de bicicletas, pero no en todos los casos. Gracias. Sigo con otra. Un propietario alquila su cochera a una persona ajena del edificio, que vive en otro lado. ¿Cómo juega la responsabilidad civil en el caso de siniestro? Por ejemplo, un portón, porque el dueño del auto es ajeno al edificio y además hay un contrato de alquiler entre el propietario y el inquilino de la cochera. No tiene nada que ver. No cambia. A ver, vos cuando alquilás una cochera, haces uso y goce como si fuese propio, según las reglamentaciones. Si vamos al caso, sería lo mismo que pasa con un inquilino de un departamento. No le cubriría, o sea, Ahí te pregunto esto, porque lo he sí, escuchado en una entrevista hace poquito también, que hablaban de qué pasa si yo tengo un departamento del cual soy propietaria y tiene cochera y yo no tengo auto, y se lo alquilo a otra persona. Se lo alquilo como de palabra, sí. no hay un contrato, como en el caso del de locación de un alquiler de una vivienda, que sí hay un contrato formalizado. No, ¿Eso te interfiere en cuento. algo? No, porque el contrato puede ser un contrato tácito. Ujú. O sea, dentro del concepto de contratos del Código Civil, es muy amplio el concepto de contrato. El problema del contrato tácito, o sea, el contrato de palabra que no deja de ser un contrato, lo vamos a tener después en la prueba.
pero ya es una discusión, digamos, que tiene más que ver con cuestiones de derecho. En la medida que las dos personas coincidan que hay un contrato y lo acepten, alcanza. Igualmente, aclaro, no modifica la cobertura. No. O sea, modifica solamente en lo que es guarda de vehículos a título no oneroso, en el sentido de que sí, probamos que está bajo la guarda del consorcio. Y aclaro, no le quita lo no oneroso ese concepto, ¿sí? Porque cuando hablamos de no oneroso, estamos hablando de la relación del consorcio con respecto a quien guarda el auto. No, entre el propietario de la cochera y quien le alquila la cochera. No deja de ser no oneroso. Acuérdense lo Sigue que siendo no decía oneroso. antes de las figuras distintas, ¿no? El consorcio es una figura distinta a la de los propietarios, ¿no? Tengan en cuenta Exactamente. eso, es lo que explica Eduardo recién, diciendo, una cosa es el dueño de un departamento que alquila su cochera y otra cosa es el consorcio, son dos figuras distintas. Y te aclaro, vos cuando alquilás, cuando se hace el alquiler, vos trasladás el uso y goce digamos, del espacio. Por lo tanto, quien utiliza la cochera, la utiliza como propia. Y en Sigue ese siendo un contrato tercero. que vos haces, no participa el consorcio. Es un contrato Exactamente. entre un propietario y alguien que quiere alquilar. Seguimos con otra. Dice, están hablando de daños por agua potable y otra en la cobertura cloacal o pluvial. Cuando el edificio tiene losa radiante que circula agua, ¿cómo lo encuadran o no tiene cobertura? En ninguna de las dos. Justamente, bueno, acá en lo que es rotura o obstrucción de cañerías, aclara que no lo cubre, pero igualmente podría estar en el otro también. Las coberturas, lo que es losa radiante, tendría que tener una cobertura aparte, porque en realidad está excluido por las condiciones generales. ¿Sí? Por eso aclaro que las ampliaciones son muy específicas. O en las condiciones generales, cuando lo rechaza, habla de filtraciones, agua, rotura de cañerías, losa radiante, aceite, vapor y demás. Normalmente lo que es losa radiante, lo que es calderas y demás, va por la cobertura de calderas. Si ustedes ven en los consorcios que hay una cobertura de RC Calderas, habla de lo que son los caños de distribución, que inclusive no cubre las filtraciones de los caños de distribución de losa radiante, cuando, esto ya es una cuestión de interpretación, cuando el daño es provocado, digamos, a copropietarios, porque habla cuando se producen daños dentro del mismo lugar donde se encuentra la caldera. Si te Entendemos parece, nosotros... Edu, Sí, en la próxima, para el jueves que viene, sumamos el adicional de calderas para explicarlo. perfecto. Porque nosotros, al no Que ser... tiene sus complejidades. Sí, sí tiene sus complejidades, pero más allá de eso, en el aporte que nos hizo Eduardo, al que vuelvo a agradecer en presencia de todos por la claridad de los conceptos y el trabajo que se tomó y la buena disposición para estar acá charlando con todos, sumamos los adicionales o las coberturas que más frecuencia tienen y quizás más se pueden encontrar día a día. Es verdad lo que decía Eduardo antes, que hay más edificios con calderas, digo, el tema de construcción, vamos a traerlo para la próxima. Si nos queda un hueco en el espacio de la próxima, ampliamos un poquito como temario, como un apéndice, esto de calderas para que también quede clara esta duda. Leo, ¿se escucha cuando hablo? Sí, se te escucha y se te escucha. ve. Solamente, la verdad que dos segunditos nada más. Agradecer a APAS por organizar algo tan interesante de un riesgo tan complejo. Agradecer acá la presencia de un señor liquidador, agradecer a nuestros colegas de siniestros. Realmente arrancaron mostrando siniestros catastróficos, lo que es por ahí la parte a veces menos visible para la gente, que es la catástrofe de un incendio de la vivienda y de un grupo de viviendas, como puede ser un consorcio, ¿no? Y simplemente hemos guardado silencio haciendo los comerciales porque entendemos que no hay mejor venta que esta, ¿no? Que poder contestar preguntas, dudas, que siempre va a haber nuevas preguntas y dudas, y un poco que puedan hablar los protagonistas del día a día de responder las promesas que hacemos los comerciales, ¿no? Y los asesores de seguros que están aquí presentes en relación a sus clientes finales. El seguro es una promesa, entonces, y sobre un riesgo muy complejo.
La verdad que esto solito, y ya me callo, agradecer enormemente, es un honor estar acá, es un gusto, y bueno, nos seguiremos viendo, simplemente cedo ya a Leonardo, nada más quería saludar y agradecer a todos. Está perfecto. Buenísimo, Ale. Gracias Alejandro. Hay un montón de preguntas y creo que va a ser imposible responder todas, porque cada una tiene su nivel de complejidad. Es un tema que, como dije al principio, genera controversias y genera como un montón de dudas. Yo les propongo, Leo, seguir trasladándote las preguntas, te las mando por mail, para claro. que podamos retomar el jueves desde estas preguntas, ¿no? O que tal vez en lo que resta de las diapositivas se puedan puntualizar en estos temas, porque hay Mira, preguntas de muchas cosas. Ana, te digo, lo que resta, que es daños por agua, ya son coberturas no tan... Sí, con relación a RC, porque vamos a ver que hay cosas que se van Es que ese es el gran tema, la emparentando, RC. pero creo que queda la parte más liviana en cantidad, queda algo de incendio, que no vamos a ahondar mucho en la liquidación de incendio, pero sí darle algunos comentarios de acuerdo a la primera foto que mostramos, ¿no? Lo que puede pasar, algunos tips que sumamos que pueden facilitar la gestión, ahí bien aportados por Eduardo. Algo de daños por agua y queda algo de RC linderos, desde la parte de RC. No queda demasiado más. Yo creo que en la próxima vamos a tener un espacio más amplio y podemos retomar estas preguntas. No obstante, vuelvo a decir, yo no puedo hacerlo acá al chat de todos, pero ofrece el correo de Eduardo, mi correo, con respecto a lo que es siniestros. Cualquier duda que tengan, nos escriben y las vamos a ir respondiendo desde ya. Sí, desde luego, incluso nos han estado enviando durante la charla consultas a la casilla de capacitación de APAS, así que hay muchas preguntas. Realmente Bueno. no nos queríamos extender más allá del horario, porque bueno, todos tenemos otros compromisos, y tampoco queremos dejar de responder las preguntas. Esto también quiero que quede claro. Las vamos a retomar el jueves, lo que se pueda incluir en lo que resta de los temas, y lo que quede fuera, me comprometo a hacérsela llegar a Leonardo y a Eduardo, como también a Alejandro, si hay cuestiones de índole comercial, para que las puedan responder en directo. Bueno, ¿Sí? claro, estamos dispuestos. Perfecto. Bueno, Perfecto. estamos 4:35. ¿Hay algún otro tema que reste para redondear, Eduardo, Leonardo? No de mi lado, agradecer A ver, de vuelta a todos. Edu, si quiere aportar algo desde ya, pero del lado Allianz Gestión de Siniestros, nuevamente gracias. Me sumo a lo que dijo Alejandro. Es importante y está buenísimo poder hacer esta charla y llegar a un montón de socios nuestros. Y desde nuestro lado las preguntas las podemos seguir el jueves. Eduardo, si tiene algo para apoyar, desde ya que sí. Edu, todo tuyo. Leo, perdón, ¿se me escucha? Sí, Cari. Bueno, buenas tardes. Soy Karina Patrón, soy ejecutiva de cuentas de Allianz. También, bueno, está mi compañera Paula. Amén de las coberturas estrictamente de consorcios o del producto, también como pueden mandarnos consultas sobre otros productos que la compañía, asociados a consorcios como AP Consorcios, ley de contrato de trabajo, todo lo que quieran preguntar, qué productos comercializa la compañía. Estamos abiertos a cualquier tipo de consulta al respecto de qué ofrece Allianz como productos, o asociados o no asociados, lo que quieran preguntarnos. Gracias por habernos invitado. Gracias, Karina. Por eso decía que todas las consultas que lleguen de acuerdo al área que corresponden se las iré derivando, por supuesto. Perfecto. Eduardo, ¿querías decir algo más? No, lo que quería aclarar es que, bueno, parte de la visión que yo planteo tiene dos cuestiones fundamentales, que una es la de liquidador. Como bien saben, yo soy liquidador, pero fundamentalmente, que es lo que me importa hacer hincapié desde un punto de vista legal un poquito más amplio, porque el consorcio tiene eso, ¿sí? Tiene dos patas, pues no solamente es estimar un daño, ¿sí? Nosotros en los consorcios tenemos que saber quién es quién, para saber cómo se aplican las coberturas, porque como dijimos, el consorcio tiene tres patas, que es aseguradora, consorcio y copropietario, y tenemos que
tener en cuenta cómo interactúan los tres entre sí, y para eso es muy importante todo lo que tiene que ver con la legislación e interpretación. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de responsabilidad civil, tenemos que saber de derechos reales y tenemos que saber de pólizas de seguro y tenemos que saber de daños. Entonces, cuando yo interpreto, trato que quede bien en claro. Papel de abogado, papel de liquidador, nosotros somos un estudio de liquidadores y abogados, por lo tanto, muchas veces el encuadre que nosotros le damos es muy legal, ¿sí? Porque creemos que así debe ser. Nada más. Y gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar. Les cuento que en el chat, no sé si lo ven algunos mensajes, porque hay un montón, les agradecen, que todo muy claro, que bueno, que muy, muy bueno todo. Excelente. Bueno, Nos volvemos a encontrar el jueves Muchas a gracias. las 15, por favor, conéctense 15 minutos antes para dar la admisión, así podemos empezar a las 15 puntuales, ¿sí? Con todos los temas. Muchas gracias y quedamos a disposición. gracias a ustedes, saludos. Gracias, Gracias buenas a tardes. ustedes. Chao, buenas tardes. Que tengan buenas tardes.